a tu altar un día, Virgen de Suyapa. Llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con hondas ternuras. Calmarás mis penas y mis amarguras y tu entrega. Hola hermanos, el día de hoy 30 de enero del 2024 es martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Bueno, ya un día y se nos termina este mes de enero, el primer mes del año. Ok, hoy es día de un beato. Yo le tengo un profundo cariño, una admiración muy grande. Yo estuve en su beatificación, fue de las primeras beatificaciones en las que estuve en Roma en septiembre del 2000. Bien me acuerdo, porque ese día fueron beatificados Pío IX y Juan XXIII. Otros dos más, sí, pero yo tengo presente a don Columba Marmión. Fíjense ustedes. Ah, Dios mío, qué figura. Nacido en Dublín, en Irlanda, en abril de 1858, de una familia bastante grande. Fíjense que 3 de las hermanas de él fueron religiosas. Pues él, desde pequeñito, tenía esa vena, digamos, sacerdotal. Estudió con los jesuitas en el colegio ahí en Belvedere, en Dublín, y luego pasa al seminario. Pues el seminario se llama Holy Cross. De ahí va a Roma, porque él quería ser misionero, y entonces se va para Roma, y entonces estando ahí, y fíjense, estando ahí durante ese periodo de noviciado, decide cambiar. Él se llamaba José Aloisio, y se cambia el nombre a Columba, pensando en San Columba, el gran evangelizador de Irlanda, ¿no? Y entonces por eso él quería hacer. Bueno, el tema es que en ese tiempo hace una visita a Monte Cassino, al monasterio benedictino, y ahí se enamora de la vida monástica, le dice a su obispo y le pide, por favor, lo ordenan sacerdote ahí en Roma en 1881, y entonces le pide al obispo que por favor le deje quedarse como monje. Y había nacido en 1872 un monasterio muy famoso en Bélgica, que era el monasterio, la abadía de Maredsous, y entonces él le pide irse para allá. Y el arzobispo le dice que no se tiene que quedar ahí en Irlanda, y enseña en Holy Cross, de hecho enseña ahí en el seminario donde él estudió, y además es profesor de filosofía, y tiene además, es como digamos vicario parroquial. Bueno, va teniendo varias funciones, pero finalmente el obispo le dice, bueno, vete, y en 1886 entra en el monasterio, en la abadía de Maredsous. Aquí fíjense, el detalle es que él no hablaba la lengua. Además, ya tiene en ese momento 30 años, ¿no? O sea, ya se trata de una persona mayorcita, pues entonces, claro, va a tener muchas dificultades. Parece ser que tuvo algunas contradicciones, unas dificultades sobre todo con el maestro de novicios. Pero en fin, finalmente profesa como benedictino, y bueno, una vida, ay Dios mío, director espiritual, escritor. Ese monasterio va a llegar, esa abadía va a llegar a ser un foco de reforma litúrgica. Don Columba Marmión es uno, igual que como el abad de Solesmes, que van a ser de los grandes promotores de la reforma litúrgica que hoy en día vivimos. O sea, algunos que se inventan y piensan que son cosas, nada, no, esto tiene una trascendencia desde finales del siglo XIX, y fue en las abadías, fue en los monasterios benedictinos donde se fue gestando. Además, el monasterio de él estaba encargado de una revista, la revista sobre los benedictinos, y ya les digo, hace un trabajo precioso, gran director espiritual, hasta de cardenales. El cardenal Mercy, por ejemplo, fue su dirigido espiritual, y bueno, vamos, predica por aquí. Sus cartas, tiene una cantidad de cartas extraordinaria, más de 1700 cartas, porque pues de esta manera mantenía comunicación también con sus dirigidos espirituales, predicó retiros en varios lugares, fue encargado de monasterios en Alemania, también ahí en Bélgica, incluso los quisieron encargar de algún monasterio en África, pero ellos ya no, en eso sí ya no se quisieron comprometer. Pero bueno, pasa a ser el tercer abad ahí en Maredsous, y bueno, ya les digo, realiza una obra que yo quiero llamarles la atención sobre los libros que él escribió, porque realmente son muy bellos. Es una trilogía, ya no como la Guerra de la Galaxia, sino es una trilogía. El primero de esos libros es de 1917, que se llama Jesucristo, vida del alma. 2 años más tarde va a escribir Jesucristo en sus misterios. Este libro es muy importante por el tema, sobre todo también de la liturgia. Y el último lo va a escribir en 1922, sí, 3 años después, que es Jesucristo
como ideal del monje, o sea, el ideal de la vida monacal. Un año después, el 30 de enero de 1923, va a morir. Ya les digo, una figura, uno de los más grandes escritores de inicios del siglo XX, arrastró mucho con sus escritos, sobre todo la teología de esos primeros años. A él le toca vivir, imagínense, la Primera Guerra Mundial, ahí en Bélgica. Él no se movió, envió a los monjes, creo que para salvarles la vida, sobre todo a los jóvenes, porque su monasterio iba a tener hasta un centenar de monjes. Oiga. Después se vino abajo, después de la Primera Guerra Mundial, pero ya les digo, una figura extraordinaria, quiera Dios que pronto sea canonizado. Vamos a las lecturas. Las lecturas del día de hoy, las dos son bastante extensas, así que voy a ir un poquitín rápido con eso. Siempre segundo libro de Samuel, capítulo 18, y es una lectura litúrgica hasta el versículo 3 del capítulo 19. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias, déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se entristeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que no leímos es que al pobre etíope lo mataron, oigan. Él llevaba la noticia buena y al final lo mataron. Bueno, el tema está ahí, una vez más, el corazón de David. Acuérdense todo lo que hemos leído la semana pasada, con el corazón de David, frente a Saúl. Teniendo la posibilidad de matarlo, no lo mata en 2 ocasiones, sino que al contrario, siempre busca el bien del rey. El dolor y el llanto de David por la muerte del mismo Saúl y de Jonatán, su amigo. Ahora es la muerte por Absalón, que era, aunque era su hijo, pero era enemigo de él. Y él, nada, ese corazón de David es un modelo, ¿no? Nos sirve a todos para ver lo vengativo, no entra en el corazón de David. Eso no está en su ADN, sino que es todo lo contrario. Siempre es capaz de llorar por el otro. Y por eso hasta el ejército entra furtivamente, entra como que perdieron la batalla, porque en el fondo, cuando usted termina teniendo que enfrentarse contra sus propios familiares, es una pérdida, como lo quiera ver. Aunque usted tenga la razón, discúlpeme que sea tan franco, ¿no? Pero aunque usted tenga la razón, en el fondo es una derrota. Porque la familia, usted dirá: padre, pero es que si a usted lo hubieran hecho, no entremos en esta polémica, ¿no? En la casuística del asunto. Seamos sinceros. Tanto dolor causado precisamente cuando en las familias se viven guerras, se viven luchas. No gana nadie, perdemos todos. Pues toda guerra se pierde, ¿no? Pero en este caso, al interior de las familias. A mí lo que me encanta de este texto es la figura del centinela, ¿no? Porque al final el mismo David sube ahí a llorar, o sea, a vigiar, desde arriba. Le toca esa función de mirar, de otear el horizonte. David desde ahí llora. El horizonte ha cambiado, ha muerto su hijo. Vamos al Evangelio. Es un Evangelio que ha hecho correr tinta como pocos, ¿no? Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado.
oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, este texto que está contando dos experiencias, dos curaciones, realmente está entretejido, como que usted está ahí cosiendo, como que usted está tejiendo dos temas que al mismo son complementarios. Fíjense bien, esto es importante. Volvemos, fíjense cómo Marcos sigue con la misma estructura. Regresan del problema de Gerasa, de los gerasenos o gadarenos, ya les digo, el problema que lo hablamos ayer de la localización, ¿no? Bueno, entonces regresa Jesús de nuevo a la orilla, podemos entender que es Cafarnaúm, ¿no? Y entonces llega, camina otra vez por el mar, a la orilla del mar fue donde ahí le llamó a los primeros discípulos, a Leví, donde en el capítulo 4 hemos escuchado las parábolas. Bueno, entonces, y mucha gente, otra vez, pola, ese término ya que implica mucha cantidad, lo apretujaba otra vez, volvemos al término flipsis, ese verbo que es, sí, significa que casi lo ahogan a uno. Bueno, y el jefe de la sinagoga, fíjense que Jairo es el único que aparece con nombre en el Evangelio de Marcos fuera de Bartimeo, ¿no? El ciego de Jericó, pero él es el único, fuera de los apóstoles, claro. Pero, y Jairo lo que significa, él iluminará, el que va a iluminar, pero el que va a iluminar va a ser Jesús, no Jairo. Interesante, ¿no? Y es el arquisinagogos, o sea que es el jefe de la sinagoga. Puede ser que haya otros, ¿no? Pero está en el principal. Y acuérdense que la última vez que Jesús estuvo en una sinagoga, en el capítulo 3, lo querían matar, pues. Entonces parece una contradicción, ¿no? Viene y le dice: mi hija, el término que utiliza aquí, le rogaba, otra vez el parakalein, tanto, ese verbo lo hemos escuchado tanto, porque ayer mucho lo usó, le rogaba el endemoniado al Señor Jesús. Y le dice que tigatrión, o sea, la niña pequeña, la pequeñita niña, eso es lo que dice, es una niña muy pequeña, pero es interesante el término como lo use, está a punto de morir, está muriendo. Pues va Jesús, se encamina, se pone en camino hacia la casa de Jairo. Ahí se entreteje el otro detalle. Todavía no sabemos que la niña tiene 12 años, lo vamos a saber más adelante, pero esta mujer, que es, fíjense, la hemorroísa, como se le llama, tiene un flujo de sangre desde hace 12 años. Si ustedes leen el libro de Levítico en el capítulo 12, nos vamos a encontrar con ese montón de condiciones ligadas a la sangre que hacen que la persona se vuelva impura. Ella tiene una terrible, ¿no? Y 12 años, ¿ya? Una mujer de 12 años, gastó toda su fortuna, ¿ya? Pero ella, fíjense, lo que anda buscando es salvarse. Es interesante, el verbo soteros, no, sotesemai se dice aquí en griego, o sea, lo que quiere es salvarse. Claro, usted puede interpretarlo por la curación, pero ¿se acuerdan del leproso? El leproso del capítulo 1 también se mete, va, arriesga, ella no debería haber estado entre tanta gente. Además, acercarse a un hombre, a un varón en público, en la cultura judía, eso era terrible. Pero esa mujer, igual que el leproso, toma valor, pensando con solo tocarle el manto,
con todo tocarle los vestidos, ni cuenta se va a dar. Pero y esa mentalidad no es exactamente judía, esa mentalidad es griega. Pensar que con solo tocar se va a curar. Pero bueno, sotesemai, me voy a salvar. Y fíjense, una fuerza, un dynamis, sale de Jesús. Él se da cuenta. Ya él se da cuenta. Hombre, le dicen los discípulos, como todo el mundo te está apretando, volvemos a la flipsis, ¿no? Y que piensas que alguien te tocó. Y Jesús sigue buscando, porque una fuerza salió de él. Es interesante, ¿no? Ella se acerca, temblorosa, eso es miedo, y se postra. Fíjense que Jairo también se había postrado, solo que allá es el paracalén, es un ruego. Aquí es un acto de adoración, y por eso Jesús la llama hija. Es el único pasaje, ¿no?, en el que Jesús llama a alguien hija. Tu fe, y aquí viene el tema. La clave en Marcos, en este texto, es la fe. Por eso, cuando llegan a decirle a Jairo, no, ya no molestes al maestro, ya se murió la niña, basta que tengas fe. Ahí está la clave. Basta que tengas fe. Llegan, la niña no está muerta, está dormida. Y utiliza el término griego paidion, que significa una niña pequeñita, una niña muy pequeña. De hecho, podría hasta traducirse por bebé, pero ahí nos damos cuenta que tiene 12 años. Igual que la hemorroísa. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Ambas están muriendo. Ambas son incapaces de portar la vida. Una niña de 12 años ya se supone, si ya tiene sus reglas, ya tiene su menstruación, significa que ya puede casarse, ya puede tener hijos. Aquella no podía tener hijos, no podía dar vida porque tenía 12 años, más bien botando sangre. ¿Ven la comparación? Y entonces, fíjense, Jesús le dice eso y entonces el término es que se burlan, categelón, o sea, realmente se burlaban terriblemente de él. Y él va, talita, talita es realmente como pequeña corderita. Eso es lo que, ¡cum! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Ya? Eso es gerión, ¿no? Por eso la traducción va a ser el verbo resucitar. Y ella, anesté, la anástasis, resucitó. Llegó, volvió a la vida. Esto es bello, ¿no? Solo que ahí hay un cambio. La niña que pasa a vivir ya no es paidion. Utiliza un término para dar a entender una joven, ya la joven casamentera, de hecho, utiliza el término coración para dar a entender que ya no es la que estaba muriendo, sino la que vive. Por eso se puede alimentar, por eso puede comer la Eucaristía. Les invito a hacer oración. Este es más breve que a saber qué. ¿De quién es? De el beato Columba Marmión. Oh Señor Jesús, tienes poder para atraerme enteramente a ti, para transformarme en ti. Me entrego por completo a ti, para que te hagas dueño de todo mi ser, de toda mi actividad, para que yo no viva sino de ti, por ti y para ti. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Columba Marmión, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.